Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de New Fire Presenta. El día de hoy entrevistaremos al padre Jorge Obregón. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Mara, teníamos un buen rato, parece que fue hace mucho tiempo que no tuvimos estos encuentros. Me encanta estar contigo y con todos nuestros oyentes otra vez. Estoy muy bien, gracias a Dios, todo muy tranquilo, en pleno verano. Pues nosotros también felices de tenerlo de nuevo con nosotros. Padre, hoy hablaremos sobre la actualización de la iglesia, porque muchas personas nos han comentado que la iglesia es anticuada, que se quedó en la prehistoria, que consideran que la iglesia necesita renovarse, actualizarse, y por eso quisiera que dedicáramos el podcast de hoy a hablar de eso. En primer lugar, quisiera preguntarle para usted qué significa esto, qué significa que la iglesia se actualice, es decir, esto implica que cambie de postura por estas nuevas realidades que están emergiendo o qué significa actualizarse. Mira, para mí actualizarse es, yo creo, Mara, la iglesia está aquí para el corazón del ser humano. Para mí es entender mejor cada vez el corazón humano, sus necesidades y sus heridas. ¿Cómo servirlo mejor? Para mí sí sería eso. Ahora, que la gente diga que la iglesia está anticuada, no dudo que tengan razón en algunos campos, pero eso creo que se ha venido diciendo más o menos durante 1900 años, Mar. Hay gente que le parece que la iglesia está muy atrasada, que debería ir más adelante. Por eso hoy en día encontramos una iglesia muy polarizada, porque hay unos dicen que ya, pues que el aborto no debería ser malo, o que ya, mira, las relaciones prematrimoniales o el sacerdote que se casa, si ya estamos en el año 2024. Entonces, a lo mejor tendrías otra gente que llamaría y diría, ¿por qué la iglesia está tan atrasada? Cada quien lo ve desde su ángulo, pero yo diría que lo que la iglesia siempre tiene que hacer es estar atento, sobre todo al Espíritu de Dios, que la guía en el momento y no al espíritu de los hombres que estamos heridos y que pedimos que el profesor sea más exigente, no, que el profe sea más barco, como decimos en México, más suave. Siempre habrá esas peticiones, pero creo que la iglesia, el Papa Francisco ha repetido mucho la frase de Ecclesia semper reformanda, siempre se tiene que estar reformando y esa reforma para mí es entender mejor el corazón del nuevo ser humano en las circunstancias actuales. Y al final, padre, esto no significa un cambio como de postura en términos de valores y principios, ¿no? Porque esto que usted menciona me hace a mí pensar como este llamado de que la iglesia siempre se tenga que estar reformando y actualizando en los nuevos métodos para evangelizar y llegar a más personas, pero no en comprometer sus enseñanzas, que fue al final lo que nos dejó Jesús. Sí, yo diría, a ver, todos sabemos que la plenitud de la revelación fue dada por última vez y por vez completa y definitiva en Jesucristo. Entonces, no es que la iglesia siga buscando pedacitos de verdad, pero sí sigue buscando en nosotros, que somos iglesia, la iglesia no son edificios, son personas, una mejor comprensión. Entonces, de alguna manera, matizaría yo, y qué importante es matizar en esta vida, no creo que ella cambie o que ella evolucione, sino adquiere una mayor comprensión de ciertos aspectos de la vida, del mundo moderno, y en ese comprender mejor a las personas, pues adapta mejor a ellas. Y ahí es donde algunos humanos dicen, es que te adaptaste demasiado, y otros dicen, no te has adaptado suficiente. Y de ahí están los conservadores y los liberales, perdóname que utilice términos políticos, pero pues muchas veces coinciden que la iglesia sí entendemos quién está más adelante y quién está más atrás, y quién está en el centro. Padre, ¿y podría contarnos algunos ejemplos que usted reconozca de cómo la iglesia se ha transformado o ha evolucionado a lo largo de los años en respuesta a los tiempos modernos? Sí, fíjate, en una mayor comprensión de muchas cosas. Por ejemplo, hace poquito sacamos aquí en New Fire un video sobre el suicidio y dijimos que el suicidio objetivamente
Y aquí nos dieron palos, por cierto, Marita, los que no entienden y son simplistas y nada más quieren una respuesta sí o no, no entienden que la teología y la filosofía tienen muchos matices. Entonces, el suicidio objetivamente es malo, pero no podemos ni empezar a dimensionar la cantidad de tensiones, presiones, heridas y situaciones fuera de control que puede tener un ser humano que se quita la vida. Tú te puedes imaginar lo que hay en el corazón de alguien para quitarse la vida, o sea, tremendo sufrimiento. Entonces, la iglesia ya no afirma así unilateralmente, aunque en el catecismo, después de que nos dieron palos, fui a revisarlo por si acaso y dice claramente, es una falta grave, no puedes matar ni a otro ni a ti. Es una falta ante el quinto mandamiento y sin embargo, dice claramente que por los ciertos atenuantes que se dan en una situación de un estrés tremendo. Bueno, ese es un campo, suicidio. Luego otro, la misa. La misa en la época de tus abuelos y mis abuelos, Mara, era larguísima en latín, con el sacerdote de espaldas al pueblo, y la gente se la pasaba rezando el rosario durante la misa porque no la entendía. El divorcio y el matrimonio. Bueno, en la Iglesia Católica no hay divorcio. Pero sabemos bien que el Papa Francisco hizo mucho más rápido el proceso de la nulidad, del declarar de la Iglesia que un matrimonio en el momento del consentimiento fue nulo. ¿Y por qué lo hace? Porque ya cambiaron las cosas. No, lo que ha cambiado es una mayor comprensión de la inmadurez con la que muchas parejas, por la falta de formación y vida religiosa en esta cultura postcristiana, hay en el hombre y la mujer que se casan y entonces no tenían toda la libertad y toda la responsabilidad para decir que sí firmemente. Y entonces un tribunal lo ha hecho más rápido, mucho más sencillo. Creo que en el campo de los anticonceptivos lo mismo y pudiéramos seguir. Esos son los temas que se me ocurren así a bote pronto, Mara. Padre, y por el otro lado, ¿considera que aún hay algún tema en el que la iglesia todavía necesite actualizarse? Sí, yo creo que es más que nada en procedimientos y administración de seres humanos. Por ejemplo, yo creo que en transparencia, creo que la iglesia. Pienso sobre todo en Roma, creo que podrían hacer mis hermanos y hermanas allá un poquito más de labor de transparencia de por qué se toman ciertas decisiones y de la velocidad de las decisiones. Creo que en algunos países, no en todos, por ejemplo, creo que México es una excepción en esto, España también, pero por ejemplo, donde yo vivo en Estados Unidos, la apertura de la iglesia a los movimientos y los grupos eclesiales nuevos, las nuevas inspiraciones del Espíritu Santo, porque todo es parroquia, 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 y la parroquia es muy buena y muy importante, pero no es lo único. Acordémonos que desde el inicio de los tiempos está Pedro y Pablo, la iglesia jerárquica y la carismática. Bueno, pues acá no es que entiendan muy bien a los movimientos, y no es porque yo pertenezca a ellos, esto lo dice Bishop Barron, que es un obispo diocesano, ¿no? Em, y yo creo que también en temas de agilidad en la comunicación, creo que la Santa Sede, la Iglesia, podría actualizarse, actualizarse te fijas que es más tema administrativo y logístico, Mara, que doctrinal. La doctrina es una y viene de la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura es siempre antigua y siempre nueva. Nada más hay que nosotros hacer el esfuerzo por comprender por qué la Iglesia nos enseña lo que nos enseña. Es la representante del Cristo, es la voz de Cristo en la tierra. Sí, incluso yo misma haciéndome esta pregunta, también pensaba en puros temas como administrativos y logísticos, ¿no? De optimizar muchos procesos que hoy por hoy pueden ser a veces largos y tediosos, ¿no? Yo que pues me acabo de casar hace relativamente poco, todo el proceso para poder casarse por la iglesia pues implica un montón de papeles, un montón de trámites, de filas, de todo, ¿no? Y uno diría, ¿no? En el año 2024 pues sería lo máximo que uno pudiera tener una página web donde pone su cédula y ya le dice qué sacramentos tiene y qué sacramentos puede seguir teniendo, ¿no? Pensaba así, como en cosas un poco más administrativas o, bueno, por lo menos en Colombia no sucede. Sé que en Estados Unidos o en otros lugares sí, pero el hecho de uno, por ejemplo, no tener tanto efectivo, entonces una limosna en una misa, pues no tienes efectivo, no la pones en la bolsa. Qué importante sería ¿no? Un QR, un datáfono, una tarjeta de crédito para poder dar donaciones, ¿no? Como más cosas así que creo que no son Acá sí está muy doctrinales. establecido, ¿eh?
Exacto, en Estados Unidos eso sí funciona mucho, pero creo que en países latinoamericanos todavía seguimos muy como con el efectivo. Sí, ahora una cuestión que me viene a la mente, Mara, es eh, aquí en el sistema médico que yo tengo, en el estado de Nueva York y Connecticut, o sea, de lo más avanzado del mundo, resulta que todavía me dicen que si les puedo, que si me pueden mandar un fax para darme los estudios de sangre que tengo que sacar prontamente. Y yo les digo, pero ¿cómo es posible que en estos estados de los más ricos del planeta sigan hablando de fax? Y es el Stanford Health Medical System. Entonces, también, si queremos ver todo, con lupa todo lo que la iglesia no hace, también veamos que en otras partes hay retrasos en muchos campos, y aquí te acabo de dar uno. Sí, justamente, digamos, una oportunidad de mejora que tienen todas las instituciones, todos los campos del mundo y a veces como que recibimos solamente el ataque porque la iglesia no lo está haciendo, cuando en realidad pues hay muchos otros campos que tampoco. Padre, quisiera Así. preguntarle, no teniendo en cuenta que la iglesia somos todos, ¿no? No es esa iglesia por allá, sino yo soy iglesia, usted es iglesia. ¿Qué cree que podemos hacer todos como iglesia para que esta siga siendo atractiva para la sociedad de hoy? A mí me vienen a la mente tres cosas, Mara. Mira, primero, vidas muy alegres. Si tu vida no es alegre, si el santo no es alegre, ¿a quién convence? Es decir, si eres muy de iglesia y tienes un corazón apachurrado, un carácter agrio, áspero, fuera. Dos, vidas muy verdaderas, es decir, te duela o no te duela, la palabra de Dios es siempre antigua y siempre nueva, ciertas verdades, o sea, hay que predicarlas y si le caigo mal a cierta persona, agrupación por ello, pues mira, no somos más porque nos aplaudan ni menos porque nos critiquen, somos lo que somos ante Dios y como dice San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego, tercero, vidas muy misericordiosas, es decir, así como eres veraz y así como buscamos transmitir la verdad sin caridad, Mara, tú y yo hemos hecho dos entrevistas al menos sobre esto, la verdad sin caridad o la caridad sin verdad se quedan huérfanas, son las dos cosas. Aquí en New Fire tratamos siempre como mi gran, a quien tanto admiro, Bishop Barron, de decir las dos cosas, o sea, la verdad, pero cómo esa verdad se encarna en una persona o en unas personas que están dolidas, que están heridas, que tienen una dificultad. Entonces, alegría, firmeza y misericordia, si las vivimos las tres, la iglesia será siendo la barca de Pedro y siempre ha tenido detractores, o sea, los que se sienten tan eh, analistas de la iglesia de hoy que piensen que la iglesia fue criticada en el siglo XIX, en el XVIII, en el XVII, en el XVI, en el que no estás trayendo ninguna novedad. La novedad es Cristo. Él es la verdadera novedad. Padre, por ejemplo, cuando yo vi el documental del Papa Francisco, el que hizo para Disney Plus, como que habló con muchos jóvenes sobre temas polémicos, es muy claro que su estrategia pastoral era la escucha, ¿no? Y el darle a las personas lo que en ese momento de su vida están preparadas para escuchar, ¿no? Y no mandarles toda la verdad de un totazo porque seguramente no la van a recibir. ¿Cuál Mm. estrategia pastoral usted ha implementado que le haya servido para atraer a las nuevas generaciones a Dios? Yo esto lo aprendo de la iglesia misma, Mara. Yo, el no brincar a juzgar inmediatamente aplicando todas las normas y reglas, mandamientos, etcétera, sino primero pasar de el juicio a la curiosidad. Déjame te escucho. Quiero escuchar todo y no inmediatamente decir, no, violación del mandamiento número tal o de la educación que me dieron a mí más moralista en el pasado, que no era malo para su tiempo, pero eso es donde estoy diciendo que la iglesia se adapta. Entonces, misericordia, vamos a escuchar, vamos a entrar en ese corazón y quizá en esta reunión de ahorita, en esta dirección espiritual, en esta confesión, no le vamos a revelar todo a la persona porque necesita tiempo, necesita sentirse escuchada y querida. Ser muy compasivos porque es que el más compasivo, no le vamos a ganar a Dios en compasión. Eso diría yo que es una cosa y luego me ha servido mucho la teología del cuerpo porque como todos sabemos,
el mundo está erotizado y todos los jóvenes y los no jóvenes, adultos jóvenes, chicos grandes, incluso abuelos, es un mundo erotizado donde las confesiones sobre temas de pornografía, de infidelidad, de dolores, ¿cómo se dice? Después de sentir el jalón de la carne, el sentir ser atraído por una persona que no es la tuya, etcétera. Eso es muy común en el día de hoy. Bueno, la teología del cuerpo de Juan Pablo II, de hacerles saber que lo que están sintiendo, como dice muy bien la influencer Andrea Cobos, ese dolorcito que sientes en tu soledad o en tu deseo de ejercer tu sexualidad y todo, ese dolorcito es bueno, estás buscando lo correcto, estás buscando el éxtasis, el amor que solo se encontrará perfectamente en el cielo, pero lo estás buscando con un amor con A minúscula. Cuando le dices eso al joven, no le dices aquello, Mara, que tanto he escuchado de niñas que estuvieron en colegios religiosos como los nuestros y que le decían, es que si tienes relaciones con tu novio, eres una flor marchita. No, pues la pobre mujer ya te la freíste y entonces la iglesia es su peor enemigo. No eres mujer marchita, con perdón. Eres una hija de Dios tan amada, no hay nada que hagas que pueda hacer que Dios te ame menos. Esto no fue lo que a mí me enseñaron. Entonces yo ahora lo quiero aprender para mis jóvenes, que son mi pasión, y los no tan jóvenes, y decirles, mira, el Señor es de nuevos comienzos. O sea, mientras haya vida, hay oportunidad de ser santo y santa hoy, aquí, con tu lucha. Sí, padre, muchas gracias. Yo creo que eso también conflictúa mucho a las personas, ¿no? De no querer acercarse a la iglesia justo como por sentirse inmediatamente juzgadas y por eso es que a mí me ha impresionado que no solamente depende, ¿no? Del movimiento del director espiritual, del sacerdote, del párroco, formarnos en esas cosas, sino que la familia también tiene un rol muy importante y por eso a eso va mi siguiente pregunta y es ¿qué importancia o cómo usted considera que la familia puede actuar e intervenir en hacer a la iglesia actual? Pues fíjate, ahí le pongo la tarea a los papás de hoy, la misma que ellos nos dan a nosotros los curas. Si hablamos de evolucionar, yo conozco muchos papás que siguen educando como los educaron a ellos y no funciona así. Sigo viendo papás católicos que le presentan a los hijos con más rigor los mandamientos y los deberes y todo eso, que lo hacemos los propios curas y las monjitas y las consagradas. Y están 10 años atrás o 15 años atrás, porque no conocen, no se forman bien y entonces no le explican a los hijos con la nueva misericordia de la nueva iglesia. Y es normal, porque este es un barco grandotote como un transbordador. ¿Se dice transbordador? ¿Los portaaviones? Sí, ¿no? O Sí, creo sea, que como sí. los grandes portaaviones, la iglesia es una institución robusta que tiene 2000 años. Y cuando algunos aprenden algo, tomas tiempo como velitas que se van encendiendo de que los de hasta atrás del barco lo entiendan y eso incluyen a los papás. Entonces, que haya papás, padres de familia en este mundo, algunos están demasiado adelante y no les enseñan las cosas de la fe. Y otros les enseñan las cosas de la fe como se hacía antes, sin considerar la misericordia y la lucha que cada niño y cada niña tienen, porque nacieron en una época donde tienen un aparato que estamos utilizando ahorita para grabar, un celular, un teléfono inteligente, smartphone, que les está rehaciendo la estructura mental. Para esto hago una cuña, Mara. Le recomiendo a los que nos escuchan, que son padres de familia o lo van a hacer, que escuchen el libro de Jonathan Haidt que se llama The Anxious Generation, la generación ansiosa, de cómo precisamente los teléfonos están como integrando a la mente de los niños. Y entonces hay que entenderlos con la moral de hoy, lo que ellos sufren, para pues enseñarles la fe y las cosas de la vida, los buenos principios y moral. Y a veces no lo hacen. Entonces, por supuesto que la familia llamada iglesia doméstica sería el primer lugar donde se recibe la fe, pero esos papás tienen que estar al día para darles la fe como hoy, como el Espíritu Santo está soplando, que hay que darla. Padre, y por otro lado, hace poco estábamos pasando con mi esposo y unos amigos cerca a una iglesia cristiana y nos Mm. impactó
ver filas y filas de personas un sábado, o sea, pero llenísimo, 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 buscando pues entrar, ¿no?, a esta iglesia protestante. Em, Mm. y me conflictúa mucho porque luego vemos misas vacías, ¿no? Parroquias en un domingo de misa de 12 que debería estar súper llena, vacía o con muchísimos lugares, ¿no? ¿Usted qué cree que podemos hacer diferente como Iglesia Católica para atraer a más personas o algo que tal vez están haciendo los protestantes que atrae a las personas y nosotros nos estamos quedando un poquito desactualizados? Mara, yo creo que aquí hay dos caras de la misma moneda. Por un lado, afirmar lo que dices de que revisemos nuestras liturgias, no para cambiarlas, sino para embellecerlas. Nuestros cantos, que sean bellos, que no sean los cantos de 1950. Nuestra atención a nuestras ovejas, a nuestros hermanos y hermanas. Atención al cliente, perdóname el término. Por supuesto que hay que hacer. Pero hay otra cara de la moneda que para mí es una apariencia. Porque yo sé que los protestantes también miran a una jornada mundial de la juventud y a ciertas iglesias con padres dinámicos y comunidades dinámicas en todas las ciudades del mundo y dicen, wow, ¿cómo le hacen estos? Por ejemplo, el Congreso Eucarístico que va a haber ahorita en Indianápolis, en Estados Unidos, o una JMJ como las que hay, ¿dónde la tienen los protestantes? Entonces es una apariencia. Yo escucho a Ben Shapiro y dice que los judíos están en crisis. Constantemente veo artículos aquí en Estados Unidos como la iglesia baptista de no sé qué ya se cerró, no tienen pastores, gente que sale en fuga de esas iglesias porque tienen obispas y obispas con atracción al mismo sexo, o sea, obispas gay y una cantidad. Y acabo de ver ayer en Instagram un post de como 5 o 6 personajes de un alto calibre que se acaban de convertir a la Iglesia Católica. Una de ellas es Candice Owens, la negrita esta casada con católico, que es influencer fuerte, y en los últimos tiempos, y ella puso un post y dice, estudiar la historia humana lleva a convertirse en católico. Fíjate qué está diciendo ella. Quien verdaderamente se mete y es sincero con la verdad, dice, no puede sino esto ser la iglesia verdadera. Entonces, a quienes dicen eso, yo les diría, ¿ves si no los musulmanes están en crisis? Y sin embargo, ves que en el Ramadán, o sea, cuando te toca que la cámara te apunta a donde se juntaron, pues ves muy bien. A ver, que vayan a la Divina Pastora de Venezuela, o vayan a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, o vean cómo los colombianos festejan el 7 de diciembre y que me digan si en todos lados está en crisis. La religión está en crisis porque estamos muy cómodos en este mundo. Padre, ¿y usted por qué cree, o sea, cómo transmitir, cómo saber que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera? Como que si uno solamente se concentrara en estadísticas, pues menos del 20% del mundo es católico, ¿no? Entonces, alguien súper, no sé, como estructurado diría, bueno, entonces el 80% del mundo está mal, como que, ¿por qué saber que la Iglesia Católica es la verdadera o como que estamos en la iglesia verdadera? Esa es una pregunta que constantemente nos hacen en New Fire y pues me gustaría que usted diera esa respuesta. Mira, en primero yo diría, porque la instituyó Jesucristo claramente en Mateo, si no me equivoco, 16, 18, 16, 16, y dijo, tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Y ese Pedro constantemente, quien haga bien una buena maestría en teología o teología bíblica, se da cuenta que innumerables veces en la Sagrada Escritura, en los primeros siglos y en las cartas de los padres que llamamos los padres de la iglesia, como Clemente de Roma, como Clemente de Alejandría, como San Ireneo de León, como San Ignacio de Antioquía, todos estos ponen a Pedro como la cabeza de la iglesia y quien decidía en el concilio de Jerusalén, por ejemplo, el primer concilio de toda la historia, él es el que definía las cosas que el Espíritu Santo quería transmitir en la iglesia. Así fue y sigue siendo hasta hoy, a través de todos los concilios hasta el siglo XVI. Fíjate bien, Mara, a mí me llama la atención, tú sabes que yo admiro mucho y que yo terminé estudiando una maestría en Biblia gracias a mis hermanos, los protestantes, pero también hay cosas en las que evidentemente tenemos diferencias. Y yo les digo, a ver, en un partido de básquetbol hay 4 cuartos. Durante 3 cuartos, todos creímos lo mismo en la cristiandad. Todos estuvimos en todos los concilios, creímos que Dios era verdadero Dios y verdadero hombre, que tenía dos naturalezas.
la humana y la divina, que María era la madre de Dios, y de repente al inicio del cuarto, llega Martín Lutero y resulta que tiene la iglesia verdadera. Y entonces el Espíritu Santo se olvidó durante 3/4 del partido de esa iglesia que Cristo instituyó sobre Pedro y que le garantizó que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos y que las puertas del infierno no prevalecerían. Entonces, yo creo que ha habido momentos de la historia, como la Segunda Guerra Mundial, en donde toda Alemania, con lo inteligentes que son, pensaban que Hitler era bueno y todos se equivocaron. Y otro momento histórico es con Santo Tomás Moro, que fue decapitado por defender la verdad contra Enrique VIII. Todos los sacerdotes y obispos de su época, con excepción de unos pocos, decían que no dijeron nada en contra de que Enrique VIII fundara su propia iglesia y se casara con la mujer que no era la suya. Y esos pocos, ese Tomás Moro, fue ejecutado por decir la verdad. Entonces, a veces la verdad no es cuestión de democracias ni de mayorías, sino es verdad porque es verdad. Y el cristianismo empezó chiquitito, siendo una porción chiquitita del Imperio Romano, y luego se expandió mucho y ahora está ¿cómo se dice? Se está recortando otra vez, Mara. No es nada nuevo en la historia. Entonces, que la estadística no nos diga cuál es la iglesia verdadera, sino aquella que fundó el Hijo de Dios. De acuerdo, como que la verdad no se tiene que medir por popularidad, sino por la fidelidad a Cristo, que es clara, ¿no? Incluso en la Biblia. A mí me mueve mucho el testimonio de Sonja Corbett, que lo tenemos en nuestro programa de Our Voice, ¿no? Ah, Está, sí. que fue protestante y se convirtió al catolicismo por la lectura de la Biblia, ¿no? Y ella decía, es que cuando yo practicaba la iglesia protestante, habían partes de la Biblia que me saltaba porque no las entendía. O sea, el discurso de el pan de vida, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come este pan vivirá para siempre. Ella decía, ni idea, no entiendo. Y seguía, ¿no? Y que luego ve una misa, ve la Eucaristía y dice, wow, ahora este pasaje me hace sentido, ¿no? Y tantos así como baches que podemos ver a veces en otras iglesias protestantes que en la iglesia católica como que adquieren todo el sentido. Es así, es así. Y no por eso dejamos de ver todo lo que nos une con nuestros hermanos los cristianos, pero dijimos que la iglesia triunfa si predica la verdad, la misericordia y la alegría. También distinguimos lo que no nos une y lo que somos claramente distintos y que pensamos distinto y oramos por la plena unidad, que fue la oración de Cristo en Juan 16, que todos sean uno. Dios no quería Jesús no quería, le pidió al Padre que fuéramos uno, pensó en una iglesia y nosotros decimos una santa, católica y apostólica y ahora tenemos una multiplicidad. Eso no lo generó la iglesia católica, lo generó la iglesia protestante. Padre, muchísimas gracias por todas sus respuestas. Creo que nos ayuda mucho a ver cómo esta perspectiva de en qué cosas sí tiene oportunidad de actualizarse la iglesia y en qué cosas pues definitivamente estamos es arraigados a la verdad que es una sola. Y también los invito a todas las personas que nos están escuchando a seguir ese llamado de San Juan Pablo II que nosotros siempre promovemos y es encontrar nuevos métodos y nuevo ardor para evangelizar y para llegar a más personas. De ahí incluso viene el nombre de New Fire y en lo que nos inspiramos. No sé, padre, si usted quiera dar algún otro mensaje a las personas que nos están escuchando. Nada, Marita, que les deseo a todos que no sé cuándo va a salir este episodio, pero es verano y la iglesia siempre pide por los que viajen con bien, que descansen, que tomen nuevas energías para volver al trabajo que es santificante, para volver al colegio, para volver a la universidad y que hagan muy santo su labor de todos los días, después de tomar su merecida vacación. Muchas gracias, padre, por todo. Gracias, Mara. Si te ayudó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que New Fire necesita de tu apoyo para seguir produciendo contenido formativo que lleve más almas a Dios. Si quieres conocer todos los recursos que ofrecemos o hacer una donación, entra a benewfire.com.